El 3 de enero del 2021 decidí casarme, muy ilusionada por poder formar una familia, y recuerdo muy bien que a los 6 meses de estar casada logramos concebir un hijo. Sin embargo, al primer mes en el que me doy cuenta que estoy embarazada, vine a chequeo a Tegucigalpa porque soy de Danlí y las cosas aparentemente parecían estar bien. Sin embargo, cuando se cumplieron las 7 semanas, empecé a sentir muchos dolores de vientre y algunos pequeños sangrados. En ese momento, lo primero que hace cualquier persona antes de acudir a un doctor es empezar a googlear. Yo empecé a investigar si era normal sentir los dolores de vientre, si era normal leves sangrados, y en internet me aparecía que todo era sumamente normal. Sin embargo, a la 8ª semana, por coincidencias de la vida, mi hermana estaba en Danlí, tuvimos que viajar con mi esposo a dejarla, y ese día recuerdo que venía con un dolor de vientre sumamente grande. Entonces le dije a mi hermana que por favor me prestara una toalla sanitaria, y ese día yo tenía control con la ginecóloga y me la puse y fuimos a control. Recuerdo muy bien las palabras que ella me dijo. Cuando estaba chequeando al bebé, miró que los latidos del corazón del bebé eran leves. Entonces ella me dijo, los latidos de este bebé están un poco suaves. Automáticamente yo dije, aquí anda algo mal. Me recetó un medicamento y ya terminamos el control. Salimos de la clínica y yo lo primero que hice fue ponerme a llorar en el hombro de mi esposo. Y yo le dije, algo anda mal. Y él me dijo, no, todo está bien. No pasa nada. A lo cual yo en mi interior sentía que no, que sí estaba mal. Entonces, antes de viajar a Danlí, a pesar de que yo iba con mucho dolor, concordamos con él ir a donde mi mamá y tomarnos un café. Mi mamá trabaja en la policlínica. Y así lo hicimos. Nos fuimos, compramos el café y estuvimos con mi mamá. En el momento en que estamos en la policlínica con mi mamá, yo siento que los dolores incrementan aún más. Y le digo a mi mami, algo está pasando, vamos al baño juntas. Nos fuimos con mi mamá al baño y entonces ahí empecé yo a botar coágulos, pero no los normales que una mujer bota durante su proceso de menstruación, sino que eran mucho más grandes y eran dolorosos. Y recuerdo que lloraba intensamente y le decía a mi mamá, mírelos. Y entonces mi mamá lo primero que me dice, tranquila Mari, tomémosle fotos, mándaselos a la ginecóloga y a ver qué dice. Les tomamos fotos, se lo mandamos a la ginecóloga y ella me dijo, no es normal, vente, te voy a revisar aunque sea en extracupo. Y así lo hicimos. Primero, antes de ir al hospital, recuerdo muy bien que nos fuimos para mi casa, donde viven mis papás, y en ese lugar sentía aún más fuerte los dolores, un dolor en la espalda baja, se me acalambraban mucho las piernas y sentía mucha debilidad. Y recuerdo que yo sentía la sensación de tener que ir al baño de nuevo. Y recuerdo que fui al baño. En ese momento, yo supe que expulsé a mi bebé. Y así fue como tuvimos que ir donde la ginecóloga. Ella me revisó y en efecto, sí, había expulsado a mi bebé, solo me quedaban algunos rastros de sangre. Y por todo, pues, ella tuvo que indicar unas pastillas que eran abortivas para tener que eliminar los residuos que quedaban del bebé. Y ese fue el proceso. Gracias al Señor, Él sabe por qué pasan las cosas y cómo pasan. Tengo la dicha de tener un gran esposo. Hay situaciones en la vida bien inesperadas y no puedo decir que mi situación sea similar a la de muchas porque todos sufrimos de diferentes formas y canalizamos las emociones de diferentes formas. Para lo que para mí pudo ser difícil, para otra persona pudo ser un poco más llevadero, para otra persona pudo ser más fácil y para otra persona pudo ser mucho más difícil. Yo lo que puedo decir es que en estas situaciones hay que recordar que así como Jehová Dios, Jehová quitó. Entonces tenemos que aferrarnos a esa palabra y saber de que algo mejor está por venir
y que las cosas no suceden por coincidencia. En mi caso, después de que hicimos análisis, el bebé venía con problemas en su corazón. No tenía yo problemas en mi organismo por todos los exámenes que hicimos. Entonces el cuerpo humano es tan inteligente y rechaza aquello que no está bien. Entonces todo tiene un propósito. Me parece excelente que se hable de este tema porque muchas veces nosotros idealizamos todos los procesos en la vida y pensamos solamente lo mejor. Y muchas veces creo yo que hay que estar preparado también para las situaciones adversas en la vida. Entonces, que este tipo de proyectos se realicen es muy importante para crear conciencia en todas aquellas personas que empiezan a ser pareja y que desean planificar una familia, porque a cualquier persona le puede pasar. Entonces, aunque no se está del todo preparado, pues aunque sea hay alguna pequeña noción. Entonces, por eso son importantes. Bien, es importante hablar del tema psicológico y cuál es el efecto que esto provoca en las personas que sufren un aborto, ya sea espontáneo o provocado. Hay que verlo desde varios enfoques, empezando por ejemplo, el psicoanálisis, cómo el psicoanálisis pues da sus aportes ante qué reacciones puede tener una mujer ante un aborto. Podemos ver desde el punto de vista que hay factores inconscientes, ¿verdad? Desde la toma de decisiones, en el caso de ser una decisión tomada, hay información que no está totalmente consciente a la hora de decidir abortar, ¿no? Y más allá de eso, pues todo lo que involucra el tema de la maternidad. Hay factores inconscientes que nosotros no podemos manipular y una persona que está viviendo una situación, digamos, un tanto violentada, ¿verdad? Y que se ve forzada a decidir abortar, entonces sufre ciertas consecuencias como ser la ansiedad, posiblemente después del aborto venga el estrés postraumático o la depresión, que en su mayoría las mujeres sufren, ¿verdad? De trastornos depresivos. Desde un enfoque humanista lo podemos ver desde el punto de vista que la mujer se siente vacía, ¿verdad? Ya su enfoque como la parte del potencial humano se ve incompleta, de repente no tiene una motivación para poder continuar y muchas de ellas lamentablemente toman la decisión de suicidarse, ¿verdad? Hay muchos suicidios relacionados en torno a este tema. Así que ese tipo de efectos psicológicos de manera general, la mujer sufre, ¿verdad?, ante una decisión del aborto o incluso el tema del aborto espontáneo genera también sus consecuencias, porque de repente sí puede ser un niño deseado y el hecho de pues ya no tener a ese niño genera angustia, ¿verdad?, y también culpa. Es importante mencionar, ¿verdad?, que bueno, las familias hondureñas ante el tema del aborto pueden sufrir algunos efectos psicológicos bastante significativos. Y partamos de la idea que el aborto en Honduras es ilegal. Ya esto trae ciertas consecuencias legales, ¿no? Las familias se ven temerosas ante los juicios morales a las que, en el caso de la familiar de la chica, ¿verdad?, sufre ante las amenazas sociales o de repente los prejuicios, estereotipos de género. Es importante también rescatar esa parte, que se tiene la idea que la mujer va a seguir ciertos procesos, ¿no? Hay ya estos estereotipos o estándares para la mujer. Tiene que casarse y por consecuencia tener hijos. Entonces, si la chica lamentablemente pues tuvo una decisión errónea, sale embarazada y decide abortar, entonces ella se ve realmente en una encrucijada, ¿verdad?, en un dilema ético, moral. Recordemos que muchas de nuestras familias tienen principios religiosos y obviamente la iglesia tiene mucha influencia en esta decisión. Podemos verlo desde dos puntos de vista. La familia se ve un poco más empática ante la mujer, ante la familiar, cuando el aborto es espontáneo. Vemos aquí el acompañamiento, ¿no?, y el apoyo de la tribu hacia la chica, y de repente la iglesia sí lo ve pues
como una decisión divina, ¿no? Que fue una situación que se dio y es el destino de la chica. En el caso contrario, que es si la chica toma la decisión del aborto, entonces ahí ya viene otro tipo de reacción totalmente contrario a la anterior. De repente sí, aquí puede haber un rechazo, estigma ante la situación, y la chica va a ser penalizada, ¿verdad? La chica se va a ver incluso un poco, recuperemos aquí el tema de la culpa, se siente culpable ante la decisión, y esto no permite a que ella siga el proceso de duelo como tal. No acude a los centros de ayuda integral para poder apoyarse, entonces la familia misma se encarga de reforzar esa culpa, ¿verdad? Fue tu decisión, y no digamos cuando se toma la decisión de no abortar. De repente la familia decide influir en la decisión de que tiene que tener a su hijo, y obviamente de ahí viene otro tipo de consecuencias, ¿no? Para el niño, para la madre y para la familia. Bien, aquí es importante rescatar la idea del apoyo psicológico, ¿verdad? También existe mucho estigma hacia la idea de asistir al psicólogo. Se tiene la idea que una persona que asiste al psicólogo pues está loco, ¿verdad? Que es la idea más común. Sin embargo, en este tipo de situaciones lo ideal es que la chica que experimenta un aborto asista a centros de ayuda. Está la terapia individual, que es la que permite que la paciente, en este caso, pues pueda desarrollar estrategias para superar el duelo, porque obviamente decidido o no decidido el aborto va a tener sus efectos psicológicos, ¿no? La depresión viene. El 50% de las mujeres que sufren o experimentan aborto sufren de depresión. Entonces, pasan por un periodo de alrededor de 4 meses para poder superar, y no se supera en su totalidad, sino que se vive con la idea de que se vivió un aborto. Existen grupos de apoyo también, donde hay diferentes personas que sufrieron situaciones similares, y esta persona se siente escuchada y comprendida. Y hay otras líneas también de apoyo, que son líneas, páginas en línea, por ejemplo, donde la persona puede acudir y ser escuchada, ¿verdad? Porque eso va a permitir también que ella pueda resolver sus conflictos. No digamos, ya trae conflictos antes del embarazo y ya luego el aborto, entonces tiene que hacer una resolución de todos esos eventos. Es importante mencionar acá que somos seres individuales. Cada una de las personas que sufra o experimente un aborto va a tener diferentes formas de responder ante estos eventos, y va a depender mucho de su resiliencia, el apoyo emocional que ella pueda recibir, ¿verdad? Su tribu, si es una persona que tiene mucha ayuda de familiares o amigos, o si es una persona solitaria. Las respuestas van a ser totalmente distintas. El Código Civil dice, ¿verdad?, que la existencia legal de toda persona principia al nacer, ¿verdad? La criatura que muere en el vientre materno y que perece antes de estar completamente separada del vientre de la madre, ¿verdad?, y que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás, ¿verdad? Nosotros como abogados pues nos fundamentamos en el Código Civil y damos que el nacimiento de un niño, ¿verdad? Hay el que se da por el nacimiento natural y el legal. ¿Cuándo es el natural? Cuando se concibe. Y desde entonces ya se considera, ¿verdad?, que esa persona se da por nacida, ¿verdad? La parte legal dice que una vez separada del vientre de la madre, una vez que se corta el cordón umbilical, ya se da por nacido, ¿verdad? Entonces, la Constitución también dice, ¿verdad?, en el artículo 67, que el que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorezca, dentro de límites establecidos por la ley, ¿va? Que el que está por nacer, ¿verdad?, el que está por nacer se le considera nacido
para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la ley. Hay algunas personas que todavía no han nacido y ya adquieren derecho, ¿verdad? Hay algunos que dicen, yo, si es varón, yo le voy a regalar esa casa. Si es niña, yo le voy a regalar ya desde que antes de nacer ese ser, ¿verdad? Ya está adquiriendo derechos, ¿verdad? Por eso es que la persona, una vez concebida según la Constitución, ya se da por nacido, ¿verdad? Como les digo, es el nacimiento natural y está el nacimiento legal, que una vez cortado el cordón umbilical ya se da porque nació ese niño. Aunque el Código Civil dice que si no sobrevive a ese corte, ¿verdad? Un momento siquiera, se da porque nunca nació. Hay cosas pues que realmente no se pueden permitir dentro de la sociedad. Acordémonos que hay organizaciones sociales, organizaciones religiosas, de las cuales pues están completamente en contra del aborto, ¿verdad? Esto del aborto, yo le voy a decir que no es nuevo, esto es ancestral. Muchas personas practicaban abortos, algunas mujeres eran expertas allá en principios de los siglos, eran expertas en hacer estas clases de prácticas. Y a veces como se hacía en forma ilegal también, ¿verdad? Los padres nunca se daban cuenta cuando una hija abortaba. Y se ha venido practicando desde, como les digo, desde hace siglos. Se ha venido practicando y en forma ilegal algunas, ¿verdad? De los cuales pues Honduras a través de la Constitución de la República de 1982 prohibió completamente el aborto y no ha legalizado todavía el aborto, no se legaliza en Honduras a raíz de las oposiciones que han habido en las organizaciones civiles y organizaciones religiosas. El aborto es la muerte de un ser humano y en cualquier momento del embarazo y durante el parto, quien dice intencionalmente cause un aborto debe ser castigado, ¿verdad? Ahí hay varios incisos de los cuales dice el por qué no debe de practicarse el aborto y cuáles son las consecuencias. Hay consecuencias naturales, hay consecuencias espirituales y hay consecuencias legales. Consecuencias naturales es que la mujer después queda padeciendo de enfermedades, las prácticas muchas veces las dejan lesionadas, ¿verdad? A veces algunas mujeres quedan estériles, ¿verdad? Para toda la vida. Y espirituales, pues es que la consecuencia, pues que solo Dios es el dueño y el dador de la vida. Y las consecuencias legales ya las establece el Código, ¿verdad? Por eso es que en Honduras no se ha legalizado el aborto y hay una fuerte oposición a raíz de las organizaciones de las cuales están en contra de la práctica del aborto. Como les digo, hay algunas organizaciones políticas que sí están de acuerdo. Por ejemplo, ahorita está muy fuerte la cuestión de legalizar el aborto, pero también eso ya sería cuestión del Congreso Nacional y para eso se necesitan 96 votos de 128 diputados, se necesitan 96 votos para poder legalizar el aborto en Honduras. Comenzando por definir lo que es un aborto espontáneo, que es básicamente la pérdida del feto antes de las 22 semanas sin una causa directa, ¿verdad? Causa un impacto bastante importante en la mujer, principalmente emocional, aunque médicamente y clínicamente produce grandes riesgos y grandes complicaciones. Una de las complicaciones, y quizás la principal de un aborto espontáneo, es el sangrado. El hecho de que la mujer tome algunos anticonceptivos principalmente y en clínicas que quizás no tienen ni un equipo de RCP, ninguna unidades de sangre por el sangrado que puede producir el aborto espontáneo,
Lógicamente por eso no se recomendaría, además que en nuestro país tampoco está aprobado lo que es el aborto. Pienso yo que la diferencia no es tanto, es básicamente la parte emocional. Comenzando porque si es un aborto espontáneo se entendería que la mujer quiere tener al feto, quiere tener al bebé. En el caso de un provocado, lógicamente la mujer no desea tener el producto. Entonces el impacto de un aborto espontáneo es mucho mayor hablando emocionalmente. Los cambios pueden ser muchos, ¿verdad? Pero más pensando en la parte emocional, la tristeza, la depresión que causa una pérdida de un producto que es querido por la madre, causa depresiones bastante severas. Claro que sí, los índices de abortos inducidos, ¿verdad? Van aumentando. Hay muchas clínicas y médicos que se pueden prestar a este tipo de abortos, ¿verdad? Por lo tanto, el hecho de que se haga conciencia, una, que no aborten, y dos, que lo hagan, bueno, lógicamente en nuestro país no, pero quizás en países donde sí está legalmente el aborto, pues lo hagan en un lugar donde cumpla con todas las medidas y por médicos especialistas, ¿no?, que se puedan prestar para este tipo de tratamientos. Bueno, esto es ahora mi vida, ¿verdad? Mi niño lo logré tener luego de 10 meses. Lo estuvimos esperando y él es ahora mi mayor bendición. Tengo un bebé por 2. ¿Verdad, José Abisaí? Vete que chi, mi amor.